Son varios los inventores murcianos que crearon artilugios muy importantes para la humanidad. Entre ellos, uno de los más famosos fue el inventor del submarino. Lo ideó y pensó el ingeniero cartagenero Isaac Peral. Vamos adelante con sus planos. Isaac Peral nació en Cartagena el 1 de junio de 1851 y murió en Berlín el 22 de mayo de 1895. Su invento fue tan importante que hasta la propia reina María Cristina lo apoyó y ayudó para seguir adelante con sus investigaciones. El submarino fue volado el día 8 de septiembre, día de la Virgen de las Huertas, de 1888, siendo al principio motivo de burlas y risas, pues no se le encontraba utilidad. Haciéndose más y más importante el invento, empezando a utilizarse cada vez más. En la actualidad, este primer submarino, que era muy pequeñito, tan solo cabían 2 personas. Los actuales pueden llevar más de 100 a bordo. Este primer submarino está conservado y expuesto en un precioso jardín en la ciudad natal de Isaac Peral, en Cartagena, donde lo visitan todos los años miles de turistas. Un aplauso para Isaac Peral, inventor de nuestra comunidad. Vuelve el agua a la marejada otra vez, que pasa el submarino, a ver ese agua, ese mar alborotado. Esa serie de televisión nos sirve para introducir al helicóptero. Otro invento murciano. Lo realizó el ingeniero llamado Juan de la Cierva y Codorniu. Don Juan de la Cierva nació en la ciudad de Murcia el 21 de septiembre de 1895. Desde muy joven siempre mostró inquietudes por los artilugios y cosas extravagantes para aquella época. Lo de los paraguas, si os sentáis para que puedan ver los del helicóptero, podéis seguir dando vueltas pero sentados, porque no lo ven los espectadores de atrás. Don Juan de la Cierva llegó a ser ministro. Este aparato, que él llamó autogiro, comenzaría a mejorarlo poco a poco, hasta conseguir que volase por muchísimo tiempo, ya que al principio solo fueron 10 minutos lo que estuvo en el aire. En la actualidad es un importante medio de transporte por su rapidez y seguridad. Salva muchas vidas y en rescates difíciles en el mar y en la tierra sirve de control y seguridad en carreteras y en otros lugares estratégicos. Juan de la Cierva, este ingeniero murciano, murió en el Reino Unido el 9 de diciembre de 1936. Gracias, Juan, por darnos tanta gloria a los murcianos. El helicóptero, un fuerte aplauso.
helicóptero que ya haga su último pase. La verdad es que el comandante es magnífico, un experto piloto, ¿eh? Un aplauso para el helicóptero, que se lo merece. Van jugándose la vida. Y del helicóptero, como no, saltamos al avión, seguimos volando. Los seres humanos siempre han querido imitar el vuelo de los pájaros y dominar el cielo de la misma forma que pisa la tierra. El italiano Leonardo da Vinci en 1508 plasmó sus geniales sueños en numerosos planos sobre máquinas y medios de transporte, entre ellos un planeador compuesto por dos enormes alas de tela y madera, pero nunca consiguió que volara. A mediados del siglo XIX se consiguió poner en vuelo el primer globo en Francia, en 1783. Los hermanos Joseph y Etienne Montgolfier lograron que este se elevara con aire caliente. Los aviones de papel también vuelan. En 1903 los también hermanos Orville y Wilbur crearon el primer aeroplano impulsado por dos motores, gracias a los cuales superaba ya los 200 kilómetros hora. En la actualidad hay aviones comerciales como el Airbus 300 que superan los 800 pasajeros y se ponen en muy pocas horas de un lado al otro del mundo. El avión, otro gran invento. Un aplauso para la aviadora y el aviador. Se está jugando la vida, con ese aparato. Y Marta es la primera mujer piloto del Colegio San José. Y Emmanuel su copiloto, claro. Bueno, y seguimos con inventos españoles, ya no murcianos, pero sí españoles. Vamos a la fregona. Vaya un invento. Es un invento muy sencillo, pero hasta ese momento no se le había ocurrido a nadie ponerle un palo al final de una ballesta. Fue un español llamado Manuel Jalón Cormillas, quien en el año 1964 se propuso mejorar la forma de la limpieza y lavado del suelo de las casas y edificios. Este invento, que al principio parecía algo sencillo y casi absurdo, mejoró enormemente la comodidad, la limpieza y fregado de todo tipo de suelo, que hasta ese momento, aunque nadie se lo crea, se hacía de rodillas. Era muchísima la incomodidad a la hora de hacer este trabajo, sobre todo, como siempre, para las mujeres, que eran quienes hasta ese momento se encargaban de estas tareas. El mundo entero debe de agradecer a este inventor español la mejora de las condiciones
imaginación, el interés y las ganas de hacer cosas que las personas que, aun siendo inteligentes, desaprovechan sus cualidades y pierden el tiempo. Pero no pudo jugar porque tenía que pasear. El chupachú, otro invento español. Parece algo tan sencillo, pero a nadie se le había ocurrido. Hasta que en el año 1958, un español llamado Enric Bernal tuvo la brillante idea de poner un palo en un caramelo. Cuentan como anécdota que un día estaba Enric sentado en un parque y vio como un padre le reñía a su hijo por sacarse el caramelo de la boca y tocarlo con las manos. Entonces pensó en algo tan sencillo como añadirle un palo a un caramelo para poder cogerlo con las manos. Desde aquel día, los niños del mundo entero disfrutan de este sencillo pero maravilloso invento español. ¡Qué tormenta! Abrimos los paraguas, que empieza a llover a rayos. Benjamin Franklin en el año 1753 descubrió este importantísimo invento que tantas vidas ha salvado. Hasta ese momento, cuando había una tormenta, si caía algún rayo podía causar muertos e incendios. Benjamin Franklin inventa un artilugio que, colocado en el tejado de los edificios, atrae los rayos y los descarga en la tierra sin ningún tipo de peligro. Actualmente es obligatorio colocar en todos los edificios pararrayos. Tienen un radio de acción de unos 200 metros, por lo que las ciudades están prácticamente protegidas. Por cierto, si estás en el campo y te sorprende una tormenta, nunca te cobijes debajo de un árbol, pues suelen atraer los rayos. De ahí la frase que te pasa un rayo. La electricidad. Todo se llena de linternas. Fue realmente un invento que revolucionó la vida de los seres humanos, desde los transportes hasta el hogar. Michael Faraday, quien a comienzos del siglo XIX fue quien perfeccionó este descubrimiento que algunos científicos anteriores ya habían descubierto. La electricidad está presente en la naturaleza, como en las tormentas, pero Michael Faraday logró crearla de forma artificial, con una máquina que llamó dinamo. La electricidad sale del agua, la energía hidroeléctrica, del viento, eólica, del sol, solar, de las olas, del carbón, del uranio, que desgraciadamente está de actualidad. Debemos intentar no malgastar, puesto que es muy cara y además en muchos casos contamina. ¿Te imaginas qué sería de tu casa sin bombillas, sin televisión, sin frigorífico, sin calefacción, sin trenes y sin tantas cosas? Aún estaríamos utilizando el fuego que descubrimos al principio.
pero entre los más conocidos está el fútbol, que inventaron los ingleses a finales del siglo XIX. Como los ingleses llegaron a Águilas a explorar sus minas, se cuenta que fue en este pueblo vecino donde por primera vez se jugó al fútbol en España. Este año ha sido un año importantísimo para el deporte español. Hemos ganado la Copa del Mundo, hemos tenido 3 campeones del mundo de moto. Rafa Nadal es el número 1 del mundo. Ciclismo, atletismo, natación, baloncesto, balonmano, natación sincronizada y un sinfín de deportes nos han dado muchísima gloria. Si seguimos practicando estos deportes, seguro que seguiremos siendo campeones del mundo en sucesivas generaciones. ¡Arriba, Waka Waka! Preparadas las cámaras de fotos que inventamos la fotografía. La fotografía ha sido el tema elegido en los inventos por ese maravilloso equipo de educación infantil que hay en este colegio. Desde el comienzo de la historia, el hombre ha dibujado, pintado y esculpido con el afán de conservar las imágenes que veía. La fotografía nos permite detener el tiempo, así como viajar al pasado. Hoy en día, cualquiera de nosotros puede ser dueño de su imagen para siempre. Vuelven de nuevo los fotógrafos. Fotógrafos y fotógrafas, volvemos. El primer instrumento fue una cámara oscura con un orificio por el que entraba la luz. En 1826, el físico francés Joseph Rutherford realizó la primera fotografía de la historia, después de muchísimos experimentos. Aquí en el propio colegio, el equipo de educación infantil ha hecho su propia cámara oscura. En principio, todas las fotos eran en blanco y negro. Posteriormente se inventó el color y en la actualidad las modernas cámaras digitales permiten hacer miles de fotografías prácticamente perfectas. La fotografía sería el primer paso para que en el año 1895 los hermanos Lumière proyectaran en París su primera película. Había nacido en el cine. Nos vamos al Hospital Central. La penicilina, las vacunas y los antibióticos. Arriba la jeringuilla. El bacteriólogo británico Alexander Fleming debe su fama al descubrimiento de la penicilina, un antibiótico que revolucionó la medicina moderna, ya que la utilización de esta sustancia permite tratar diversas enfermedades hasta que bien entrado el siglo XX se consideraban incurables. Las vacunas se empezaron a prevenir en China o en la India alrededor de 200 años antes de Cristo, pero enfermedades como la viruela, la polio, el sarampión, la gripe A, la tuberculosis han quedado casi erradicadas del mundo gracias al descubrimiento de las vacunas. Louis Pasteur también fue un científico francés que descubrió una importante vacuna contra la rabia y otras muchísimas enfermedades.
La aspirina, algo tan cotidiano entre nosotros que parece que ha existido toda la vida, pero en cambio fue el científico alemán Felix Hoffmann quien la descubrió el 10 de octubre de 1897. Desde entonces, los dolores de cabeza y cientos de pequeños problemas de salud pasaron al olvido de los seres humanos. En la actualidad se siguen inventando nuevas técnicas contra enfermedades como el cáncer, la quimio, radioterapia, así como la lucha contra las denominadas enfermedades raras. La bicicleta, vamos a la rueda otra vez. Ha sido uno de los inventos más ecológicos de todos los tiempos, a la vez que nos ayuda a mantenernos en forma y a no gastar dinero en gasolina. El inventor alemán fue Karl von Reis en 1817. Este primer artilugio se llamaba velocípedo y tenía la curiosidad que al que lo llevaba tenía que ir empujando con los pies en el suelo. Aún no se le habían puesto los pedales. Era como los picapiedras. Como todos los inventos, con el paso del tiempo se fue perfeccionando. Se le añadieron los pedales y se fue haciendo más aerodinámico, hasta llegar a la que tenemos en la actualidad. La bicicleta sigue siendo un medio de transporte excelente. No contamina, se aparca fácilmente, no hace ruido, no necesita combustible y además nos pone en forma. En los países más avanzados del mundo, como Holanda, la mayoría de sus ciudadanos usa frecuentemente la bicicleta. La moto. A finales del siglo XIX, los periodistas parisinos llamados Michael y Eugène Hébert instalaron entre las dos ruedas de una bicicleta un motor y así, controlado mediante palancas dispuestas en el manillar, acababa de nacer la primera motocicleta. Desde entonces hasta ahora han cambiado muchísimo las motos a lo largo de la historia. Las había con un compartimento al lado llamado sidecar, así que habían hasta 3 personas. En la actualidad las motos son muy importantes para hacer más fácil el tráfico en la ciudad. También en España el motociclismo es muy importante, ya que tenemos nada menos que 3 campeones mundiales. Siempre que vayamos en moto o en bici hay que llevar puesto el casco, como nuestros alumnos. El automóvil. El primer automóvil lo consiguió crear Karl Benz utilizando un motor de combustión. Este primer vehículo alcanzaba una velocidad de 13 kilómetros a la hora. Sin embargo, el invento mejoró muy pronto. En 1899 ya superaban los 100 kilómetros. Poco a poco se le fueron incorporando accesorios: asientos, volante, manillar, capota, pues los primeros no tenían ni techo. En la actualidad los automóviles llevan hasta un airbag para mayor seguridad de sus ocupantes. No debemos olvidarnos nunca de ponernos el cinturón. Y por supuesto no distraer al conductor. Los coches han dado mucha independencia a las personas. Debemos usarlo con mucho cuidado, pues además de entorpecer el tráfico en las ciudades, contamina mucho. Por ello, en ciudad es mejor usar la bicicleta o el transporte público.
Alejandro Graham Bell. Desde físico, Alejandro Graham Bell demostró que se podían transmitir sonidos como la voz humana a través de unos cables y unos auriculares que transformaban los sonidos en corriente eléctrica y después, al llegar a su destino, volvían a convertirlos en voz. Los primeros teléfonos eran por cables, llegaban a poca distancia, además necesitaban unas centralitas con operadoras para hacer de forma manual la llamada. Con el tiempo estos artilugios se fueron mejorando hasta llegar a los teléfonos móviles en la actualidad. Nuestros alumnos no estamos usando lo mismo. Con estos teléfonos móviles, sin ningún tipo de cable, nos podemos comunicar de un lado a otro del mundo. Gracias a Graham Bell, que inventó el teléfono, nos ha dado tanto bienestar. La radio. En 1895 el inventor italiano Guillermo Marconi hizo su primera transmisión de las ondas a través del aire. Acababa de inventar la radio. Nos ponemos ya los auriculares y bailamos con la música de la radio. Fue increíble ese momento, pensar que se podía hacer una comunicación sin haber hilos ni cables por medio, solo ondas. El primer mensaje solo alcanzó la distancia de 1,5 kilómetros, aunque pocos años después, en 1901, se pudo hacer a través del Océano Atlántico, entre las ciudades de Crona en Europa y Terranova en América, a una distancia de más de 4.000 kilómetros. Uno de los medios de comunicación más importantes, pues tenemos noticias e información al instante desde cualquier lugar del mundo. Hay muchas emisoras de radio, de noticias, de música, de entretenimiento. Una vez inventada la radio para oír, el siguiente paso era también ver a distancia. Así surgió la televisión. La televisión es un aparato para retransmitir imágenes con el que millones de personas de todo el mundo han compartido acontecimientos históricos. La televisión ha unido a la humanidad más que ningún otro invento de la historia. Fue el ruso Boris Yeltsin quien logró transmitir siluetas en blanco y negro en 1907, pero la primera retransmisión de televisión fue en el año 1924 para la BBC británica. Al poco tiempo el mundo entero empezaría a girar en torno a este aparato. Al principio era blanco y negro, posteriormente apareció el color y en la actualidad ya se comercializan televisiones en 3 dimensiones.